Bien, el día de hoy tenemos nuestra última sesión. Les agradezco la comprensión de haber llegado, haberse conectado media hora después de la hora acordada, porque estuve en asesoría con mi director de tesis y le platicaba yo a Dani que al final de cuentas estas experiencias formativas, porque sí se hace vicio, siempre resultan enriquecedoras, ¿no? Y uno está angustiado, acostumbrado a la angustia, pero ya cuando te encuentras con pares, con colegas en otros contextos y de otras latitudes, te das cuenta de que lo importante es disfrutar el viaje, ¿no? Pero bueno, vámonos primero con el tema y después de presentar el tema de hoy, que es la prueba formal de validez como uno de los métodos de deducción natural, vamos a revisar, si nos queda un poquito de tiempo, la hoja de ejercicios. No es un examen, la hoja de ejercicios, y les pediría, por favor, para efectos de la constancia, que me la hagan llegar. No importa si está bien, no importa si está mal, no importa si contestaron, si no contestaron, con que lleven su nombre la hojita. Y aparte hay un PDF que tiene una encuesta. Ese es nada más con que ahí no lleva nombre ni nada, pueden poner lo que quieran. La retroalimentación también es buena. Si hay algo que no les gustó, no me molesta para nada en la crítica constructiva. Ese lo pueden abrir en PDF y lo pueden llenar, guardan y lo envían. No hay que imprimir ni escribir. En la hojita de práctica seguramente sí, ¿no? Igual lo pueden hacer en otra hoja de Word, pero de preferencia para que puedan practicar, digamos, más materialmente y no lo trabajen necesariamente en la computadora. Por eso se los mandé en PDF sin editar la hojita de ejercicios. Pero bueno, estamos entonces en nuestra 11ª sesión. Si bien el taller inicial tenía 13 sesiones, ya ven, por la cuestión de el ajuste del calendario, para no perder contenidos relevantes, nos ajustamos a 11 sesiones. El día de hoy cerramos las actividades del taller. Vienen otras actividades, no inmediatamente, pero pues también para que me dé tiempo de prepararlas. Vienen otras actividades, pero aquí lo que me importa más que se vuelvan expertos en demostraciones. Lo que me interesa es que sepan cómo se hace una demostración, vean cuáles son los pasos, cuándo se hace necesario, ¿no? Y hagamos unos ejercicios prácticos, porque les recuerdo, es un taller. Es decir, no vamos a trabajar el teorema de completud, no vamos a trabajar el teorema de correctud, la relación pues entre la dimensión sintáctica y la dimensión semántica, la dimensión sintáctica como consecuencia lógica o como deductibilidad, porque pues no es una clase de filosofía de la lógica, o de lógica, digamos, formal, sino que es un taller, ¿sale? Y lo importante del taller es poder tener las herramientas que nos permitan practicar sobre ello, y ya después adentrarnos, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar dentro de las pruebas directas la demostración mediante reglas de inferencia. ¿Sí? ¿Por qué apelo a la demostración mediante reglas de inferencia? Porque cuando estudiamos lógica, estudiamos también la equivalencia. ¿Qué significa la equivalencia? Significa que una fórmula es equivalente a otra cuando, o sí, solo si, las interpretaciones, sus valores de verdad, son iguales en cada una de las interpretaciones. ¿Sí? Entonces, esas equivalencias que han demostrado precisamente esta igualdad se conocen como reglas de reemplazo, ¿no? Pero pues ya es, digamos,
avanzar un poquito más. Ahorita lo que nos interesa es hacer las demostraciones mediante reglas de inferencia. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, voy a referirme a Copy. Voy a citar a Copy, de hecho, les voy a leer un poquito a Copy, el texto este de lógica simbólica. Justo cuando empieza en el capítulo 3 hablando sobre el método de deducción. Y dice, cuando los argumentos contienen más de 2 o 3 enunciados simples, es decir, enunciados atómicos, es decir, cuando contienen 2 o más variables proposicionales, estas formas argumentales, se hace difícil y tedioso utilizar tablas de verdad para probar su validez. Ojo, estamos hablando aquí en la dimensión sintáctica, ya probar la validez, no demostrar que la conclusión es verdadera, sino probar la validez, que sea que pueda deducirse, dadas ciertas premisas, una determinada conclusión. ¿Sí? Un método más conveniente de establecer la validez de algunos argumentos es deducir las conclusiones de sus premisas por una secuencia de argumentos más cortos, los que estuvimos trabajando en la sesión pasada, bueno, las sesiones pasadas, como formas argumentales válidas, estas reglas de inferencia, ¿sí? Es decir, formas argumentales que han demostrado su validez, que dadas ciertas premisas podemos deducir la siguiente conclusión, ¿no? Un método más conveniente es establecer la validez por algunos argumentos. De algunos argumentos es deducir las conclusiones de sus premisas por una secuencia de argumentos más cortos y más elementales que ya se conocen como válidos. Establecer la validez de un argumento por medio de una tabla de verdad requeriría, en el caso del ejemplo que les estoy poniendo aquí, tenemos A, B, C, D y E. Tenemos 5 variables proposicionales. Hacer una tabla de verdad nos daría como resultado 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 renglones. Pero podemos probar el argumento dado como válido deduciendo, por eso se llama método de deducción, su conclusión de sus premisas por una secuencia de solamente 4 argumentos cuya validez se ha señalado ya. Bien, ¿qué significa? Significa que si queremos utilizar la tabla de verdad para demostrar, perdón, para demostrar que la forma argumental es válida, tendríamos que revisar cada una de las interpretaciones y ver cuáles de las interpretaciones tiene premisas verdaderas con conclusión verdadera. Y si hay una sola interpretación que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, bueno, pues ahí se rompe el principio de necesidad lógica. ¿Sí? Entonces, eso haría que esa forma de argumentar fuera inválida. Pero hacerlo 32 veces es antieficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es, acuérdense de las sesiones pasadas en donde trabajamos con instancias de sustitución, con formas argumentales específicas y con formas argumentales válidas, conocidas como las reglas de inferencia. Y ustedes lo que hicieron fue precisamente cuando veían la regla, por ejemplo, P, entonces Q, P, por lo tanto Q, y ustedes observaban un conjunto o un par de premisas, por ejemplo, P y Q, entonces Q y R, P y Q,
Por lo tanto, y ahí ustedes deducían, de acuerdo a esta regla, el consecuente de la primera premisa, que habría sido este. Por lo tanto, Q y R. Esta era una instancia de sustitución, más no una forma argumental específica. Pero ya habían, digamos, identificado estas estructuras y habían, digamos, calentado el proceso de identificación de las reglas que pueden aplicarse a ciertas premisas para poder deducir la conclusión. Exacto. Lo que pretende este método de deducción natural es llegar a la conclusión. Dado este conjunto de premisas, digamos premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, lo que yo tengo que hacer es identificar cuáles son las premisas que voy a emplear en cuáles reglas o en qué reglas que me permitan deducir la conclusión. Si yo demuestro que al aplicar formas argumentales válidas a las premisas que integran esta forma argumental, estaría en consecuencia demostrando que esta forma argumental es válida. Porque pude deducir la conclusión a partir de formas argumentales que ya habían demostrado su validez. Formas más simples, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, más o menos, lo que yo puedo ir haciendo, a ver si está bien. Ok. Deduzco negación de A. Con negación de A puedo deducir B entonces D. Con B entonces D yo puedo deducir D. Bueno, no con este, no, pero puedo deducir D entonces E, y esto me permite deducir B entonces E, y queda demostrado porque pude deducir la conclusión del argumento. Espero que haya quedado claro. Eso es todo el taller de hoy. Muchísimas gracias por haber venido. Mentira, no el taller, es una broma. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros, en lógica, se nos pide, primero, que identifiquemos cuáles fueron precisamente las premisas que utilizamos para deducir esta conclusión y la regla que empleamos. Porque la demostración que hacemos tenemos que justificarla. ¿Sí? Entonces, de forma directa, aquí hay una regla en donde negación de A o B. Esta negación de A yo la obtuve por aplicar a la premisa 3 y 4 un Mohs tollens. Esta regla o esta sexta premisa yo la obtuve por aplicar
un silogismo disyuntivo entre la premisa 1 y 5. Esta premisa número 7 yo lo obtengo por aplicar un modus ponens del 2 y del 4. Y la premisa número 8, que es la conclusión, yo la deduzco al realizar un silogismo hipotético de la premisa 6 y de la premisa 7. Y entonces yo ahí lo que estoy haciendo es precisamente demostrando que la forma argumental es válida porque pude deducir de sus premisas la misma conclusión que está presentando en el argumento inicial, en el argumento original. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. ¿Cómo no? Si no he explicado Profe, yo absolutamente nada. Sí, 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 todo. Todo, no entendí nada. ¿Cómo era? Bien. Para poder hacer estas demostraciones, lo que necesitamos primero es organizar estos pasos. ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a realizar? ¿Sí? Muy bien. Lo primero que hay que hacer es organizar las premisas y numerarlas. Es esto que hice acá. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar todo esto. Espero que no hayan copiado para que no le soplen. Ok. Lo primero que hay que hacer es organizar las premisas y numerarlas. Vamos a ver, de esta forma argumental, ¿cuáles son las premisas? los primeros 4 enunciados. Uh-huh. Uh-huh. Ay, perdón, qué rápido contestaron. Los primeros 4 enunciados o las primeras 4 proposiciones. Muy bien. Entonces vamos a numerar. 1, primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, cuarta premisa, quinta premisa. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? No, ¿Por qué no? está incluyendo a la conclusión. Ah, perfecto. No incluyo a la conclusión. La conclusión, aunque también es una proposición, dentro del argumento tiene una función distinta a las premisas. Entonces, no es una premisa. Por lo tanto, no se enumera. Muy, muy bien contestado. Ahora, lo otro que dice. Segundo paso, identificar las premisas en las que se aplicará la regla. Muy bien. Aquí es donde se pone interesante el asunto. Identificar las premisas en las que se aplicará la regla. Ya hemos identificado las premisas en donde se aplica la regla, la 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, para que nosotros sepamos qué reglas debemos buscar para identificar, a ver, lo voy a recuperar, está más abajo, no se me desesperen.
Ok. Lo voy a poner aquí. Ok. Y lo vamos a poner aquí. Ay, bueno, se tapó tantito. Lo vamos a bajar aquí. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ven la regla. Ok. Tenemos que identificar qué reglas vamos a utilizar. Para que podamos identificar estas reglas, lo primero que tenemos nosotros que hacer es observar nuestra conclusión, ¿verdad? Y en nuestra conclusión, ¿cuántas variables proposicionales tenemos? 2. 2. Muy bien. Tenemos la B y tenemos la E. ¿En qué premisa está la B y en qué premisa está la E? Primera y segunda. Muy bien. Aquí tenemos la variable proposicional B y aquí tenemos la variable proposicional E. Ahora, nosotros necesitamos quitar todo lo demás para quedarnos con estas variables proposicionales. Si yo veo una de mis variables, bueno, en el caso de la primer premisa, la variable proposicional B es el antecedente de D. Y en mi segunda premisa, la variable proposicional E es el consecuente de D. Y aquí D es el consecuente de la primera premisa, D es el antecedente de la segunda premisa y la conclusión es, si B, entonces E. ¿Les recuerda a alguna regla? Vamos a intentar, digo, porque aquí sí me resulta evidente que esta parte de la primera premisa, es decir, el segundo disyunto de la primera premisa y el consecuente de la segunda premisa están relacionados con la D, porque ambos están en la conclusión. Entonces, si yo sustituyo P entonces Q, Q entonces R, puedo concluir, si por ejemplo hago esto mentalmente, P entonces R. ¿A qué les recuerda? ¿A qué regla les recuerda esa forma? La del silogismo hipotético, entonces, ¿verdad? Perfecto. Exacto, me recuerda al silogismo hipotético. Pero yo no lo puedo aplicar a una parte de la premisa, si no, ya quedó. Lo tengo que aplicar a la premisa. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito eliminar al primer disyunto de la primera premisa y al antecedente de la segunda premisa. ¿Verdad? Para poderme quedar con estos dos y poder hacer el silogismo hipotético. Entonces, vamos a ver la primera premisa. Vamos en orden. Observemos la primera premisa. Y veamos que la primera premisa, voy a cambiar de color, tiene como conectivo principal a la disyunción. Entonces, si a A la sustituyo por P, ahí, o si B entonces D lo sustituyo por Q, ¿qué necesito?
¿qué necesito para poder concluir? Para poder concluir a Q. Veamos nuestras reglas y veamos cuál de nuestras reglas tiene una disyunción como conectivo principal. Modus ponens tiene disyunción como conectivo principal en alguna de sus premisas. Acá está una premisa, acá está otra. ¿Tiene disyunción como conectivo principal? No. ¿El modus tollens tiene alguna disyunción como conectivo principal? En alguna de sus premisas. No. La simplificación tiene una conjunción. No. La conjunción no tiene conectivos. No. La adición es solamente una premisa sin conectivos. No. El silogismo hipotético tiene disyunción entre sus conectivos, entre sus premisas. No. El silogismo disyuntivo tiene una disyunción entre sus premisas. Ah, y aquí está. Este sí tiene una disyunción. Voy a buscar si alguna otra regla tiene una disyunción entre sus premisas. Aquí hay otra disyunción. Aquí hay otra disyunción. Ay, esa es una palomita. Donde hay otra disyunción entre sus premisas. No en la conclusión, en sus premisas. Aquí. ¿Sí están observándolo? ¿Van conmigo? En mi primer premisa, lo que hice fue identificar el conectivo principal. Y entonces, al sustituir la premisa por su instancia de sustitución, lo que yo trato de hacer es, digamos, de quedarme con la conclusión, con el segundo conjunto, de concluir el segundo conjunto. Es decir, A lo sustituyo por P, aquí está la disyunción. Si B entonces D lo sustituyo con Q, porque lo que yo necesito es tener solito a B entonces D, que en este caso es sustituido por Q. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a ver si la conclusión de alguna de estas premisas, alguna de estas reglas que he identificado, que tienen dentro de sus premisas a la disyunción como conectivo principal, deducen al segundo disyunto. Veamos en este caso, P o Q. Q es el segundo disyunto y la conclusión es R. No, esta no me sirve. ¿Dónde está el otro disyunto? Acá está. No P, no Q o no S. No S es mi segundo disyunto y aquí no está no S. Tampoco es. P o R. R es mi segundo disyunto y aquí no está R como conclusión. No me sirve. Ahora este es el último que tenemos. P o Q. Q es mi segundo disyunto y Q es mi conclusión. Tin, 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 tin. Este es el bueno. ¿Ya vieron cómo fui rastreando la regla que me va a servir? Por eso es importante trabajar con los conectivos lógicos, identificar las estructuras, etcétera, etcétera. Voy a borrar esto
porque lo que yo quiero que vean es lo que va a estar apareciendo en color morado. O fuchsia. No, morado. Ok. Aquí yo estoy haciendo una pregunta. ¿P o Q? P o Q. ¿Qué necesito para poder concluir Q? Aquí me lo dice la regla. Necesito que el primer disyunto esté negado. Necesito una premisa que tenga al primer disyunto negado. ¿Tengo alguna premisa que me dé al primer disyunto negado? Necesito, mi primer disyunto es A. Necesito una regla, una premisa donde esté A negada. No tengo ninguna premisa, al menos no ahorita, que tenga la A negada. Necesito que la A esté negada. Ok. Ahora, ¿dónde tengo una A? Nos vamos como los cangrejitos, ¿están viendo? De la meta hacia atrás, de la meta hacia atrás, ¿vale? Ahora, si necesito la A negada, ¿en qué otra premisa tengo una A? Necesito sacar esa A negada de algún lado. ¿En qué premisa está esa A? Aunque no esté negada, necesito una premisa que tenga una A. ¿La 2 tiene una A? No sean tímidas. Tímides. La 1 y la 3 tienen A. Ok. Pero yo de la 1 es que necesito quitar esa A. ¿En qué otra premisa hay una A? En la 3. Perfecto, en la 3. Aquí tengo otra A. Ahora, respiramos hondo y empezamos a revisar. Bien, ¿cuál es el conectivo principal de la tercera premisa? Un condicional. Perfecto, un condicional. Ahora vamos a sustituir mentalmente nuestras variables proposicionales. Voy a sustituir a A por P. Entonces voy a sustituir a C por Q. Estamos haciendo instancias de sustitución. Esta es una premisa. Necesito otra premisa porque lo que yo quiero, lo que yo necesito para mi silogismo disyuntivo es que A esté negada, es decir, que P esté negada. Necesito generar una premisa que sea la negación de A o que sea A negada. Ahora, ya tengo a una premisa identificada. Necesito identificar a otra. La primera premisa o la premisa identificada tiene la condicional como conectivo principal. Y si yo voy a mis reglas, acá tengo una premisa con condicional, acá tengo otra premisa con condicional, acá tengo otra premisa con condicional, acá, 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 acá y acá. Todas estas premisas son premisas que tienen condicional entre sus elementos. Dentro del conjunto de premisas hay al menos una premisa que tiene como conectivo principal la condicional. ¿Me queda claro? Pero lo que yo estoy necesitando es que el antecedente de la premisa con condicional se concluya negado. Que el antecedente de mi premisa
con condicional se concluya negado. Aquí no. Que el antecedente P de mi premisa con condicional se concluya negado. ¿Ya vieron cuál es? Perfecto, es esta regla. Esa regla me permite concluir el antecedente de mi premisa con condicional negado. Muy bien. Ya sé que es el modus ponens. Las demás, pues ya viendo, ya no, ninguna me sirve. Pero el modus tollens me dice, para que tú puedas aplicar esta regla, necesitas tener una premisa con condicional, aquí está, y necesitas tener otra premisa con el consecuente de la primer premisa negada. El consecuente de la primer premisa es C. ¿Tengo alguna premisa donde C esté negada? Sí, la cuarta. Perfecto. Aquí está Q negada. Entonces quiere decir que aquí sí puedo concluir a P negada, es decir, a A negada. Muy bien. Ya estoy identificando las premisas en las que se hará, en las que se aplica la regla. ¿Sí? Ese es el segundo paso, identificar las premisas en las que se aplicará la regla. Este trabajo que hicimos, con la práctica es muchísimo más rápido, ¿no? Hay hasta competencias de velocidad. Bien, el tercer paso es precisamente deducir la conclusión en una nueva premisa. Una nueva premisa sería precisamente esta quinta premisa, que en este caso sería si A, entonces C, no C, por lo tanto, no A. En esta quinta premisa yo apliqué un modus tollens en la premisa 3 y en la premisa 4. 3, 4. Ojo, aquí sí el orden altera el producto. Yo no puedo escribir que hice un modus tollens del 4 y del 3, estaría mal escrito, estaría mal demostrado, porque el 4 no tiene lo que tiene mi primer premisa, que es la condicional. Y el 3 no es el antecedente de pues, no, nada, más bien el 3 es la primera premisa, el 4 la segunda premisa, y mi conclusión es precisamente la premisa que creo, ¿no? O la que deduje. Voy a borrar esto moradito y voy a borrar esto. Ahora, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en que para liberarnos de A necesitábamos tener, de acuerdo a la regla, a esta ya la hicimos, de acuerdo al silogismo disyuntivo, necesitamos P o Q, la negación de P, aquí está la negación de P en la premisa 5, para poder concluir a Q. Entonces, concluyo en mi premisa 6 a Q, que en este caso es si B entonces D. Esta premisa es lo que deduje de la premisa 1 y la premisa 5 aplicando un silogismo disyuntivo.
vamos numerando las premisas resultantes de la deducción bajo la conclusión o debajo de la conclusión. Estamos colocando la regla aplicada en los números de premisas a las que se aplicó, en el orden correspondiente, primera premisa y segunda premisa separadas por una coma. Muy bien. Ahora, ya me liberé, ya tengo a B entonces D para aplicar a mi silogismo hipotético, pero me hace falta liberar D entonces D. Digo, D entonces E. Quedémonos pues en nuestra segunda premisa. Esta segunda premisa permítame. Ok. Esta segunda premisa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, identificar al conectivo principal. El conectivo principal es una condicional. Entonces, yo necesito una regla en la que pueda quedarme con el consecuente de esa condicional. Vamos a sustituir igual mentalmente. La negación de C la podemos sustituir por P. A el consecuente, si D entonces E, lo podemos sustituir por Q. Tenemos el conectivo principal. Yo necesito una regla en donde si P entonces Q, coma, quién sabe qué otra premisa necesite, pueda yo concluir con, ¿qué es lo que necesito? Q. Bueno, ustedes ya estarán más familiarizados con las reglas y seguramente ya notaron, esta era una, que es precisamente el modus ponens, si P entonces Q, que me permite concluir el consecuente de la premisa con condicional, pero necesito el antecedente como segunda premisa. Y el antecedente es la negación de C. ¿Tengo alguna premisa donde esté la C negada? La 4. Perfecto, muy bien. Eso quiere decir que si mi premisa número 2 no sé, entonces, si D, entonces E, bueno, si no sé, entonces, si D, entonces E, no sé, por lo tanto, en mi séptima premisa, concluyo D, entonces E. Con la premisa número 2 y la premisa número 4, yo utilicé un modus ponens. Y ahora sí, tenemos las premisas libres que necesitamos para aplicar la regla que habíamos identificado como la que nos daría
precisamente la solución. Vamos a utilizar verde para que resalte. El silogismo hipotético de 6 y de 7. Ojo, si se hubiera puesto 7 y 6 silogismo hipotético, sería 7 de entonces E, 6 B entonces D, y aquí sería PQ, aquí se viola porque B no es igual ni equivalente a E, y ya no se puede aplicar. Por eso es importante el orden, ¿sí? Me queda en la premisa número 8 el silogismo hipotético de 6 y 7, B, entonces E. Queda demostrado. Si a través de la aplicación de formas argumentales válidas, es decir, de las reglas de inferencia, se deduce la conclusión, estamos frente a un argumento válido. Queda demostrada la validez del argumento. ¿Sí lo vieron? Es práctica lo que se necesita precisamente para poder identificar estas formas argumentales de manera más rápida cada vez. ¿Sale? Bueno, esos son los pasos que debemos seguir para realizar una inferencia. Estas son las reglas de inferencia, ya las estuvimos revisando a lo largo de 2-3 sesiones. Aquí, de este lado, ustedes pueden observar. Pueden copiarlo si gustan. Esta es una demostración que se hace para ver si este argumento es válido o es inválido. Aquí podemos notar de entrada que ya se ha concluido, se ha llegado a la conclusión, ha quedado demostrado que el argumento es válido. Pero ¿cuál fue el proceso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es identificar mi conclusión, es reconocer mi conclusión, además de, aquí ya están enumeradas las premisas, y tengo que ver dónde, dentro de las premisas, en cuál de ellas se encuentra uno o todos los elementos de mi conclusión, todas las variables proposicionales. Aquí observo que está en la 1. Y yo veo que tiene la condicional como conectivo principal. Si yo reconozco que necesito una fórmula, una regla que me permita concluir el consecuente de mi condicional, y por práctica voy asociando que se trata de un modus ponens que me permite precisamente concluir el consecuente de mi condicional sin necesidad de estar revisando cada una, eso es con la práctica. Lo que yo veo es que lo primero que necesito es precisamente tener el consecuente, el antecedente de mi primer premisa para poder aplicar esta regla. Necesito el antecedente. ¿Y cuál es el antecedente de mi primer premisa? Bueno, P y Q. No lo tengo en ninguna premisa. Así como, no. Lo que sí tengo a P y también tengo a Q. Necesito una regla que me permita pegar con una conjunción a ambos. Y aquí está. PQ
esta regla, que es la conjunción de la premisa 2 con la premisa 3, me permite pegar precisamente estas dos premisas sueltas. Y ahora ya tengo al antecedente que me permite aplicar un modus ponens del 1, de la premisa 1, con la premisa 4. Para concluir la conclusión. Ese es el método de deducción natural. Si mis premisas son verdaderas, mi conclusión necesariamente es verdadera. ¿Sí? Si las reglas que aplico son válidas, la estructura del argumento que me permite a partir de la implementación de estas reglas para deducir la conclusión, me dará como resultado precisamente un argumento válido. Veamos. Observen que estamos concluyendo una sola variable proposicional. Las premisas son distintas. Bueno, a ver. Las premisas son distintas a este primer ejemplo. ¿Sí? Aquí hay P y Q, entonces R, P, Q, por lo tanto R. Aquí hay dos argumentos similares que utilizan distintas reglas, pero ambos demuestran la conclusión. ¿Sí? Veamos este primer ejemplo, este que está acá a la izquierda. La primera premisa tiene una condicional como conectivo principal. La segunda premisa tiene una condicional como conectivo principal. La tercera premisa es el antecedente de la segunda premisa. Y si me voy al revés y veo que yo lo que necesito es quedarme con R, y para quedarme con R necesito el antecedente porque ya sé que aplicando un modus ponens me quedo con R, y el antecedente es el consecuente de la segunda premisa con el que me quedo aplicando un modus ponens porque tengo el antecedente. Entonces, si P entonces P o B, digo, si S entonces P o B, S, por lo tanto, P o B. Apliqué un modus ponens con la premisa 2 y la premisa 3. Teniendo la premisa número 4, puedo aplicar otro modus ponens entre la premisa 1 y la premisa 4 y me quedo con la demostración de que es un argumento válido. Pero hay solamente una regla que se aplica o pueden aplicarse otras reglas. Bueno, depende de la ruta que uno siga. Aquí, por ejemplo, es el mismo argumento, la misma forma argumental, pero tiene una regla distinta. Aquí se aplicó un silogismo hipotético. Ojo, no pensando PQ porque sería el error del anterior, sino invirtiendo el orden. ¿Sí? Un silogismo hipotético de 2 y de 1 que me permite concluir si S entonces R. Tengo como tercera premisa R, que es el antecedente de si S entonces, tengo la tercera premisa S, que es el antecedente de
Si S entonces R, aplico un modus ponens y me quedo con R. Y queda demostrado. A veces se optan por rutas largas. También hay métodos para demostrar la invalidez, ¿sí? Pero no es el caso ahorita. Ahorita estamos chiquitos, estamos empezando. Estos son los mismos ejemplos de arriba. Por silogismo hipotético y con puro modus ponens. Tenemos tiempo. Intentemos resolver este, ¿les parece? Hay varios, pero no nos van a dar tiempo para todos. Veamos. Aquí yo estoy identificando a mi conclusión. Mi conclusión es E. Mi variable proposicional E solamente se encuentra presente en la premisa número 5. Para poder quedarme con E, yo necesito eliminar A. ¿En dónde tengo A? A también la tengo aquí. Si ustedes observan las premisas, ya se habrán dado cuenta de que en la primera premisa el consecuente es el antecedente de la segunda. Y esto ya lo identifican en la regla del silogismo hipotético. Vamos a intentar resolverlo por ahí. 6. Silogismo hipotético de la premisa 1 y 2. Si A, entonces B. B, entonces C. ¿Puedo concluir? A, entonces C. Ahora, ustedes también se habrán dado cuenta de que C es el consecuente de la premisa 6, mientras que C es el antecedente de la premisa 3. 6, 3, silogismo hipotético, y yo concluyo A, entonces D. Siete. Ahora, yo necesito ver qué puedo hacer con la premisa A, entonces D. Pensemos que esta premisa A, entonces D es P, entonces Q. Y luego tengo alguna premisa que tenga, miren, por ejemplo, acá está la D negada, coma, que sería la Q negada. Si tengo una premisa P, entonces Q, y tengo una segunda premisa negación de Q, ¿qué puedo concluir? La negación de P. Muy bien, la negación de P. ¿Qué regla es? Aquí está. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. Modus tollens, muy bien. ¿De cuál? De la 7 y la 4. Esa sería mi premisa número 8 y yo concluyo no A. Y ahora sí, aquí está A y aquí está no A. Pensemos aquí
que tengo P o Q, coma, negación de P. Por lo tanto, Q. ¿Qué regla es la que puedo aplicar? Perfecto, la del silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo de la premisa 5 con la premisa 8, que es la que deduje, para que yo concluya con Q, que es E. Queda demostrado. Que este es precisamente un argumento válido. Veamos este otro que ya se puso más interesante. Ay, nanita. Ok. Ok. Me los voy a llevar Profe, rápido. perdón, Dime. antes de que nos lleve rápido, ¿puede regresar tantito? Es que no vi cómo concluyó el otro. Ok, el 9. Ok, Ahí, sí, gracias. bien. Borro. Voy a borrar ese también y ahorita van a ver. Ok. Las premisas que voy generando, las debo generar cuidando que me sirvan en algún momento. Es decir, una vez que las genero, debo tratar, no siempre, no es regla general, ¿no? Debo tratar de utilizarlas una vez que las deduje. Entonces, si yo deduje la negación de A, y por ejemplo, aquí donde yo identifiqué que está mi conclusión, que es A o B, digo A o E, yo lo que puedo hacer es buscar una regla que sí sustituyo por P o Q, coma, negación de P. Por lo tanto, Q me permita, porque precisamente ahí es en donde yo concluyo o yo demuestro la validez. Resulta que la premisa número 5 es la primer premisa de mi silogismo disyuntivo, P o Q. La negación de P, que en este caso sería A, es la 8. Y puedo concluir Q. Q, Q, que es la E. Silogismo disyuntivo que me permite concluir la conclusión. Ahora sí, gracias. ¿Ya? Ya quedó ya. Ok. Muy bien. Este les digo, me lo voy a llevar un poquito más rápido porque cuando nosotros leemos, conforme vamos practicando la lectura de algún material, conforme más leemos más rápido. Y entonces resulta que nuestro cerebro no lee cada uno de los grafos, sino que se va salteando, porque va identificando estructuras, no sé, palabras que empieza a leer y que dice, pues esta es esta palabra, ¿no? Ya omite los demás caracteres, los demás grafos y sigue, ¿no? Y va uno leyendo, por eso luego hay hasta memes que te ponen un texto que en el que omiten ciertas letras
y aún así lo puedes leer. ¿Por qué? Porque tu cerebro precisamente ha sido entrenado. Entonces de eso se trata, de entrenar nuestro cerebro. Aquí me lo voy a llevar un poquito más rápido precisamente para que vean cómo es posible que vayamos entrenando el cerebro, ¿sí? Entonces aquí lo que yo veo es que necesito, por ejemplo, en la premisa número 6, lo primero que yo puedo hacer para buscar quedarme con las premisas donde están las variables proposicionales de mi conclusión. Lo primero que yo puedo ver es que, por ejemplo, S no me sirve para nada. No lo tengo más que acá, entonces lo que hago es una simplificación de 4. No importa si el 4 está antes de la regla o después de la regla, a mí no me interesa mucho esto. Con la negación de L y teniendo la negación de L acá, ya vi que puedo hacer un modus ponens del 3 y del 6. Y me queda con N, entonces, negación de F como séptima premisa. Pero resulta que al tener la negación de L, yo puedo deducir la negación de J en mi octava premisa con un modus tollens del 2 y la 6. Al tener la negación de J, que resulta que es el antecedente de la primera premisa, yo puedo, este es un 8, en mi premisa número 9, aplicar un modus ponens de la 1 y la 8 para quedarme con Q, entonces negación de R. Ay, Dios. Ay, mi chulo. Para quedarme con Q, entonces negación de R. Resulta que tanto F como R están en la conclusión y están unidas por una disyunción. Yo aquí ya puedo identificar que se trata de un dilema constructivo, porque concluye con la disyunción. Y estos ya vienen negados, así que no se niega la disyunción. Lo que hago es, en mi décima premisa, voy a conjuntar. ¿Qué? Bueno, necesito que quede la R como primer disyunto, bueno, la negación de R como primer disyunto, y necesito que quede la negación de F como segundo disyunto. Entonces lo que aquí yo hice fue conjuntar la conjunción de 9 con 7, y entonces en la premisa número 11 aplico un dilema constructivo de la 10 ¿con cuál creen? Claro, con la 5, Q o N, por lo tanto, no R o no F. Y queda demostrado. Esa es la parte más divertida, porque realmente te rompes un poquito la cabeza. Pero es es divertido, porque incluso, por ejemplo, copy tiene algunos, yo digo intencionales, ¿cómo es? Intencionales con C, no con S. Intencionales, tiene intencionalmente ingenuo, no, de forma intencionalmente ingenua, ciertos ejercicios que contienen un error y que eso imposibilita su demostración. Y entonces, lo que hay que hacer es como identificar el error y corregirlo. Cuando nosotros podemos la estructura de su argumento y
y notamos que no podemos deducirlo si no hacemos ciertos ajustes, esto incluso nos permite trasladarlo al ámbito de nuestro argumento en el lenguaje natural y decir, ah, sí es cierto, es que esta premisa negada, por ejemplo, no se sigue, ¿no? Lo que yo necesito es incorporar esta otra, o etcétera, etcétera. Pero les digo, es con la práctica. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 premisas tuve que generar para poder demostrar la conclusión. Lo primero que necesito es identificar mi conclusión. ¿Qué quiero demostrar? Bueno, quiero demostrar que esta conclusión sigue como una verdad lógica de mis premisas. Y entonces, bueno, voy buscando las partes de la conclusión en mis premisas para ir viendo cómo voy llegando a ella. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo. Ya lo tienen, ya lo deben de tener. Está súper sencillísimo porque visualmente, nuevamente, podemos detectar. R es la conclusión, aquí está. Yo necesito a S, que lo tengo aquí, para poder concluir R, pero para tener a S, acá, que acá la tengo, necesito quitar a P o Q. ¿Cómo quito a P o Q? Bueno, aquí está, y este es el secreto. Aquí hay una conjunción. Mi cuarta premisa tendría que ser primero la simplificación de 2 para quedarme con P o Q. Mi quinta premisa sería precisamente el modus ponens de 1 y 4 para quedarme con la negación de S. Y luego la 6 sería precisamente, muy bien contestado, el silogismo disyuntivo de 3 y de 5. S o R, no S, por lo tanto R. Y muy bien, queda demostrado. Ah, aquí es una M. ¿Se dan cuenta cómo voy obviando como lecturas iniciales y lo primero que hago es ir detectando los conectivos lógicos? Los principales. Y a partir de ellos, ¿cómo? Haciendo mentalmente instancias de sustitución. Y precisamente asemejando estas estructuras a estas otras, estas estructuras a estas otras. ¿No? Tengo otros, bueno, ya no nos va a dar tiempo y quería cerrar con ese. Porque eso es la demostración. Esas son, en la deducción natural, esta es la prueba formal de validez. No es la única vía, no es el único método, no es el único sistema, hay otras lógicas, claro. En la actualidad, quien sostenga, quien ose sostener que el único método lógico válido universalmente es el deductivo, está seriamente comprometiéndose a bolita masiva, porque hay muchos sistemas, incluso hay lógicas inductivas, lógicas consistentes, lógica para consistentes, no inconsistentes, ¿no? Lógicas clásicas, lógicas no clásicas, hay diversos tipos de lógica para determinados tipos de contextos, ¿no? Hay lenguajes dentro de la lógica, dentro de las lógicas, está el lenguaje proposicional, que también lo emplean las matemáticas, las proposiciones, claro. Hay lógicas de predicados que tienen que ver con relaciones de las proposiciones, con relaciones dentro de los elementos de un conjunto, por ejemplo, en un dominio, bueno, el contradominio, todas esas cuestiones abren precisamente los temas al pluralismo lógico. No se trata de, les digo, no es una licenciatura en lógica, ni es mi afán volverlos expertos, pero sí que tengan las herramientas para poder evaluar principalmente
sus propios razonamientos, sus propios argumentos, ¿sale? Ahorita vamos a revisar rápidamente, grosso modo, la tarea, la actividad que les mandé por el WhatsApp del taller. Les repito, no es un examen, no se trata de eso, no es un examen, es es una hoja de ejercicios. Lo que yo les agradecería es que la devuelvan para poder evaluar mi desempeño como docente y poder mejorar las estrategias para facilitarles el proceso. Ahora, voy a fijar mi presentación. Bien, tenemos primero la parte silogística, ¿sí? Y esto ustedes lo demostraron perfectamente bien al inicio del taller. Elabora 2 ejemplos de cada uno de los enunciados categóricos de forma estándar, ¿sí? A sería universal afirmativo. Ay. Todos los políticos son corruptos, ¿no? Otro, bueno, y así lo van llenando. Son 8 enunciados porque son 2 de cada uno. Es lo único que tienen que hacer en el primer caso. Ahora, identifica el error en los siguientes silogismos categóricos de forma estándar. Si son silogismos categóricos de forma estándar, ¿cuántas son las proposiciones o los enunciados que debe contener cada silogismo categórico? 2, ¿no? 3 enunciados. 3. Perdón. No, 2 premisas y una conclusión. Perfecto, perfecto. 2 premisas y una conclusión. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos notar es que falta una premisa. Mejor aún si vemos qué premisa falta. ¿Cómo voy a saber qué premisa falta? Recuerden que la premisa mayor contiene el predicado de la conclusión. Hay una premisa que tenga el predicado de la conclusión que sería valiente. ¿Valientes? Bueno, es con singular, ¿va? No. Entonces, falta una premisa, la premisa mayor. Y aquellos que están ahorita en la materia de lógicas y que están viendo las falacias, seguramente van a poder definir a este error en el silogismo como un entimema de primer orden, que es cuando se omite la premisa mayor. Muy bien. Ahora, este segundo está mal porque así no es, discúlpenme, está error en todo porque ni siquiera la conclusión tiene que ver con la premisa. Y aquí, bueno, los 3 tienen error, lo que faltaba era que identificaran algunos dinosaurios. Bueno, Juan es valiente, ¿no? Bueno, valiente. Lo hice de noche, disculpen, ¿no? Todos los hombres son mortales, María es mortal, luego María es hombre. Este es un ejemplo que estuvimos poniendo. El error es un sofisma de ambigüedad. Sería un paralogismo en el término de hombre, pero además la figura no corresponde a Darí, ¿no? Ahora, mediante el método de tabla de verdad, que este es en los ejercicios C, determina el valor semántico de las siguientes fórmulas. Acuérdense, el valor semántico, tautología, contingencia o contradicción. La contradicción tiene pura valores de verdad falsos, la tautología tiene valores de verdad verdaderos y la contingencia tiene valores de verdad tanto verdaderos como falsos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluso el conectivo principal les va orientando respecto a que no se trata de un
de una forma argumental. Bueno, solamente este tiene condicional, este también. Bueno, aquí hay una conjunción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues las tablitas de verdad estas, que hacemos. Aquí yo lo que procuré es que no tuvieran tantas variables proposicionales. Los máximos que tienen son 3. Y ahora aquí, mediante el método de tabla de verdad, determina el valor semántico, sintáctico. Ay, disculpen. De las siguientes fórmulas, es decir, la validez. Ay, bueno, se lo voy a mandar, qué horror. Es que apenas lo hice. La validez de la forma argumental. Aquí es cuando solamente se, aquí, si P entonces Q, y luego otra premisa con Q, con P, y luego otra premisa con Q, y se determina si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. En caso contrario, con una sola interpretación cuyas premisas sean verdaderas y conclusión falsa, la forma argumental, porque todos estos son argumentos, sería falsa. Todos estos son argumentos, entonces, en los argumentos no demostramos o no probamos verdad, sino validez. Y aquí relaciona las formas argumentales con las instancias de sustitución y, en caso de tener, con su forma argumental específica. ¿Sí? Aquí está, recuerden que en mayúsculas las formas argumentales y en minúsculas las instancias de sustitución. Aquí, por ejemplo, entonces D tiene la D como instancia de sustitución, aunque también tendría la C, pero la D sería su forma argumental específica. ¿Sí? Y aquí, mediante el método de deducción directo, que sería esta prueba formal de validez, demuestra la validez de las siguientes formas argumentales. Aquí lo que vamos a hacer es precisamente estos ejercicios que ya habíamos empezado. Vamos a hacer el primero, solamente como, y ya estaba resuelto en las láminas, ¿no? P y Q, que es una conjunción de 2 con 4, digo con 3. 5 sería un modus ponens de 1 con 4. Y ya está. Esa es la demostración del primer ejercicio. Del segundo ejercicio, dime, ¿me regreso? Sí. ¿Ahí o más? No, ahí está bien, gracias. Bueno. Listo, gracias. Vale. Nuestro segundo ejercicio, según lo habíamos resuelto en la presentación, R lo dedujimos por silogismo hipotético de la premisa 1 y la premisa número 2. Y a R lo dedujimos por un modus ponens de la premisa 4 con la premisa 3. Y aquí, si ustedes se acuerdan, eran un poquito más de pasos. Entonces, C por silogismo hipotético de 1, 2. Entonces D
por silogismo hipotético de 6 y 3. Y luego negación de A. No. Por modus tollens de 7 con 4. Y luego silogismo disyuntivo para deducir silogismo disyuntivo de 5 con 8. Y ahí quedaban ya. ¿Sale? Entonces de eso se trata la actividad del día, bueno, del fin de semana, si quieren, ponerle ahí. Y bueno, por favor, en cuanto puedan, no dejen pasar mucho tiempo para que pueda tramitar las constancias. Les agradezco muchísimo el esfuerzo de haberse conectado, el tiempo que me brindaron, y nos vemos en un siguiente tallercito que se nos ocurra por ahí, ¿vale? Muchas gracias. Son libres los viernes de 12 a 2. Gracias, profe. Una cosita más antes de irnos, por favor. Dime. En los incisos de... No, salen el inciso de...